Y hoy voy a compartir lo que yo he estado leyendo al usar esto. Y también voy a compartir lo que algunas personas han compartido conmigo sobre lo que han leído aquí. Y quiero que veas el valor de esto, porque en la reunión del grupo que yo asisto fue muy bonita la experiencia, la última experiencia que tuvimos, y nos pudimos dar cuenta del valor que hay de leer su palabra. Y no es porque en el grupo que asistí, pues hubieron personas que leyeron algunos días, otros días no, ¿ok? Y está bien, pasó eso. Pero al salir de ahí salimos con la idea de que, realmente hay un valor profundo en poder leer su palabra, en estar en eso. Y nos dimos cuenta de varias cosas, de nuestros corazones, de dónde ponemos a Dios, si lo ponemos primero. Porque nos dimos cuenta de que somos religiosos, ¿ok? Somos religiosos, nos gusta la religiosidad. Y muchos dirán, no, yo no quiero religiosidad. No, hacemos religión, nos gusta la religiosidad. ¿Sabes por qué? Porque imagínate esto. Imagínate de que eras esclavo en un lugar y Dios viene y te libera con milagros poderosos. Digamos que hizo 10 milagros por casualidad, y esos 10 milagros te hicieron ser libre. Y llega y Dios te lleva a un lugar, y te lleva a ese lugar y te dice: me voy a mostrar a ti, quiero que me conozcas tal como eres. Y empiezan a ver la presencia de Dios, empiezan los truenos y eso, y dices: ay, me da miedo, mejor envía a otro que te conozca. ¿Y sabes qué pasa? Después haces: no, pues yo quiero adorar a Dios. Este se fue solo porque a mí me dio miedo. Yo quiero adorar a Dios. Junto oro y algo para adorar a Dios, porque quiero hacerle algo en honor a Dios. Ese fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Vio milagros poderosos. Salieron, cruzaron el Mar Rojo, llegaron y Dios le dijo: quiero mostrarme a ustedes, quiero que me conozcan. Dios iba a descender en ese mismo lugar a frente de ellos, que subieran todos al monte, y Dios iba a revelar, iban a poder ver a Dios. ¿Y sabes qué dijeron? No, mejor que vaya Moisés. ¿Y sabes qué pasó? Dijeron: ¿sabes qué? Queremos honrar a Dios. La actitud no fue de rebeldía, ¿ok? Leamos bien. La actitud de Israel no fue de rebeldía, que querían ir en contra de Dios, pero querían adorar a Dios, pero no lo adoraron de la forma que Él quería. Hicieron ¿qué? Un ídolo, y dijeron: este es el Dios que nos liberó de Egipto, representándolo. ¿Y sabes qué? No era la forma. Después de tantos milagros que hizo, decidieron hacer otro Dios, un Dios que no le temían, un Dios que pueden formar a su manera. Y esa es la religiosidad. La religiosidad forma a Dios, o la búsqueda de Dios, a tu manera propia. ¿Sí me explico? Aquellos que están entendiendo lo que estoy diciendo, pero ellos formaron a Dios a su manera, para que ellos lo puedan adorar. Y dijeron: no, Dios solamente funciona de esta manera, Dios solamente hace eso. Y se limitaron a una forma que ellos preferían, porque tenían miedo de los truenos en la montaña. Entonces cambiaron a Dios por un falso Dios que ellos mismos se idearon. Y es lo mismo que hacemos nosotros hoy día. Porque cuando decimos necesitas a diario la palabra de Dios, dice: no, yo voy a escuchar una prédica. Cambio la forma en que Él decide revelarse a una forma que me conviene a mí. ¿Sí me explico? Hago mi propio Dios, mi propia religiosidad. Tenemos una tendencia religiosa, y es parte de nuestra humanidad. Hacemos religiosidad.
Y te digo esto porque si quieres crecer en tu intimidad con Dios, necesitas hacerlo. No hay otra forma, no hay un atajo, no hay forma alguna sin que no leas su palabra. No vas a poder crecer. Dios mismo está hablando a través de su palabra cuando la leemos. Y eso no va a cambiar. Es la forma como Él se ha decidido revelar. Entonces tú dices, no, es que yo escucho 10 prédicas al día en YouTube. Ok. Esa es la opinión de alguien. La mayoría, especialmente si son prédicas temáticas que tienen un tema y que no están leyendo la Biblia, eso no es la palabra de Dios, es la opinión de alguien sobre un tema. Cualquiera puede hablarte de la depresión y cómo manejarla. Pero una cosa es abrir la palabra de Dios e ir expositivamente, versículo por versículo, y ver lo que Dios está diciendo en su palabra. Eso es exponer la palabra de Dios. Se llama predicar expositivamente, que vas versículo por versículo y no estás dando tu opinión, sino que estás revelando la palabra a la gente. Hay una gran diferencia en eso. No estoy diciendo que las otras tipos de prédicas son malas, pero si es lo único que escuchas, no es la palabra realmente. Son consejos buenos. Cualquiera puede dar consejos buenos, en serio. Pero no todos los consejos buenos son palabra de Dios. Y ahí es la diferencia. Nos gusta de alguna manera hacer religión. Y hace unas semanas, lo digo porque a mí también, nos creamos eso. Y era lo que voy a compartir contigo. Vas a ver cosas que yo escribo, o vas a escuchar más bien. Si quieres te puedo dar mis notas al final. Pero vas a ver cosas que yo escribo que cuestiono mi fe, cuestiono mi relación con Dios. Ok, hagamos ese viaje, ok. Vamos ahí a Juan 1, capítulo 1. Y se me olvidó poner la fecha de las que estoy leyendo, pero vamos a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Está en la Biblia, está en el Evangelio, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Y es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el último evangelio de los 4 que tenemos. Si tienes una Biblia como la mía, estoy en la página 691. Este fue uno de las primeras semanas que leímos juntos. ¿Ok? Y estas mis notas. ¿Ok? Voy a leer rapidito y voy a comentar en base a mis notas. A menos que Dios me muestre algo nuevo, que es muy probable que lo haga. Voy a leer del verso 1 al 18. Dice: en el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz, aunque es aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino los de su propio pueblo, hasta que ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, le dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.
Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía: alguien viene después de mí, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado a Él. Él nos ha revelado a Dios. Entonces era la lectura de ese día. Que tardamos unos 3 minutos, quizás o menos. Y pues yo lo leí seguido, pero cuando lo leí esa vez, lo leí con muchas pausas. ¿Ok? Porque en los primeros 5 versículos es un poema. Y Juan está escribiendo este poema acerca de la palabra. Y la palabra es Jesús. Y dice, la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios. Dice que la palabra en el principio ya existía. Ahora, piensa en eso. El principio. ¿Ok? Como yo lo puedo, te lo puedo dar o explicar de esta manera. ¿Cuántos? A ver, voy a exponer mi edad. ¿Cuántos nacieron en los 80s? En los gloriosos 80s. Levanten las manos. Ok. ¿Cuántos de esos que después de los 80s jugaron el glorioso juego de Super Mario? El primer Mario. Ok. El mundo nivel 1-1. Ok. Saltas y le das al primer bloque y sale el hongo. Ok. Principio. Ok. Ese es el principio del juego. Es cuando inicia un juego. Ponte la imagen. Estás jugando un juego y es el principio del juego. Inicia en ese momento el juego. Pero dice aquí que en el principio ya existía. ¿Qué dice eso? Que Jesús estaba antes del principio. Juan está diciendo: hey, Jesús está antes de toda la creación. Y mira lo que empieza a decir. Dice: y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús estaba antes del principio, estaba con Dios y era Dios. Porque pues la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús. Nada de lo que es creado fue creado sin Jesús. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Ok, piensa en eso. ¿Qué cosas tienen vida? La piedra no tiene vida, ¿verdad? Pero todos los animales, todo lo que tiene vida fue producido por medio de Jesús. Él dio vida a todo. Y dice, le dio todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La oscuridad jamás podrá apagarla. Él trajo vida a todo. Él es la luz. Yo me quedé ahí meditando en eso, nada más en esa parte, y de hecho, en base a eso y otro texto y otra parte más al final, fue que hice mi escrito, mi devocional. Esto fue lo que escribí. La palabra ya existía, ahí subrayé, estaba con Dios y es Dios. Existía desde el principio con Dios. Todo fue creado con Él y le dio vida a todo lo creado. Puse Jesús
es la palabra. Y luego este verso, el verso 12 dice: pero todos los que creyeron en él y lo recibieron. Y ahí donde empezó a rodar mi cabeza con esa frase: todos los que creyeron en él y lo recibieron. Es porque me puse a pensar, pues ¿qué quiere decir eso de que todos los que creyeron en él? ¿Y sabes qué descubrí? Y nada más porque pensar, porque no me puse ni que a buscar algo en el diccionario ni nada más me puse a pensar. Pues ¿qué es creer? ¿Qué significa creer? Y empecé a averiguar si hay una diferencia, porque algo no sincronizaba en mi pensamiento. Porque decía, pues es que mucha gente cree. Y entendí de que hay una diferencia de creer y saber. Y empecé a descubrir eso, de que hay muchos que saben y otros creen. ¿Ok? Porque creer trae convicción. Y el creer te lleva a una acción. Y la mejor manera es que puedes tener dos personas contigo y una persona es tu mejor amigo y otra persona no lo es. ¿Ok? Yo no dije personas aquí para que no se sientan, no dije nombres. Pero yo me imagino si tú fueras mi amigo, yo me imagino que si tú tienes esa convicción y crees que soy tu amigo, nuestra relación sería diferente, ¿verdad? Porque hay una convicción. Él sabe, él cree. Pero si yo sé que puedo ser amigo de Felipe o de otra persona, es simplemente no tengo la convicción de ir con Felipe y contarle una situación de mi vida. ¿Sí me explico? Sé que es accesible, pero no lo hago porque no tengo esa relación. Y es la parte donde yo me puse a pensar, hay una diferencia de creer en Dios y una diferencia en saber quién es Dios. Porque yo puedo saber de que Jesús es verdad, que vino, murió en la cruz por mí, vino y resucitó y Él volverá. Puedo saber esa información, pero eso no significa que crees en eso. Porque dice, los que creyeron y lo qué, y lo recibieron. Porque cuando crees, lo recibes. Cuando crees, te das cuenta que Él, la palabra que estaba antes del principio, vino, caminó entre nosotros, nos enseñó cómo vivir y dio su vida por mí, por ti en la cruz. Murió y resucitó. Fue llevado al cielo y volverá. Y volverá. Son los que creyeron ese mensaje de que Él volverá, de que Él vino, murió y resucitó por nosotros y volverá. Esos son los que lo recibieron. Llegaron a ser. Dice, no solamente llegaron, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí fue donde yo empecé a pensar en eso y dije, pues hay una diferencia entre creer y saber. ¿Y cuántos de nosotros estamos aquí que realmente creemos y sabemos? Porque déjame decirte, la evidencia, ¿sabes cuál es la evidencia de un cristiano? En el momento que tú te arrepientes y recibes a Dios, sale un hambre por Él. Y créeme, yo dudaría mucho, te lo digo honestamente, si tú no tienes hambre de Dios, yo dudaría mucho de que realmente crees en Él, de que te has arrepentido. Lo dudaría. Ahora, no me tienes que decir, no tengo hambre. ¿Sí me explico? Pero yo dudaría de eso por la evidencia que tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? De que, es que mira, te lo pongo de esta manera, ni siquiera tengo que decirte esto. Si yo te pregunto, si hoy mueres, ¿dónde vas? Y tú dudas,
Es que sabes que hay algo que tiene que haber una seguridad. Porque si yo creo, estoy seguro de eso. ¿Sí me explico? O sea, es una seguridad. O sea, no es algo que es ambiguo de que, es que, ayer dije una mentirita, entonces, no, es si tú crees, crees. O sea, no hay una inseguridad acerca de eso. Entonces, si tienes duda ahora mismo, hey, aquel que es la palabra, aquel que es la luz que dio vida a todo, puedes ir a Él y arrepentirte y tener vida eterna. Lo otro, que es vida eterna, es conocerlo a Él, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo que ha enviado. Jesús mismo lo dijo. Solo la vida eterna es conocerlo a Él. Si no lo estás haciendo, entonces no tienes esa vida eterna. Entonces es el deseo de Dios que lo conozcamos. Dice, los que creyeron, lo recibieron, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Y aquí puse derecho en mayúscula, con subrayado, hijos de Dios. Ellos nacieron de nuevo. Y luego otro verso que me llamó la atención fue el que dice, el 16, de su abundancia hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Dice, hemos recibido una bendición inmerecida tras otras. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Y me quedé pensando todo el día sobre esa frase. De hecho, esa fue la frase que estuve meditando toda la semana. Su amor inagotable y fidelidad. Ese amor que nunca termina. ¿Sabes cómo lo pienso? Bueno, no cualquier, iba a decir un río, pero me acordé del río que está al lado de mi casa, que es de aguas sucias. Pero cuando mis papás viven al lado de un río, y pues ya sé, es como ese hispano que tira basura y todo. Pero cuando te vas lejos de la ciudad, hay ríos que son limpios. Y pienso en eso, amor inagotable. Pienso en un río. Ninguno de nosotros va a ver un río y va a decir, mira, me voy a quedar viendo a ver cuándo termina el agua. No pasa eso, ¿verdad? Menos yo nunca lo he visto. Pero nunca pensamos eso de ver cuándo termina el agua. Pensamos que es un recurso inagotable. El amor de Dios por ti es inagotable. Escucha, el agua del río no depende de cómo lo trates. Siempre va a estar. El amor de Dios siempre va a estar. No importa cómo te comportes. Entiende esto. Tu comportamiento no define el amor que tiene por ti. Romanos 5:8 dice, aún nosotros estando en pecado, Él demostró su amor por nosotros cuando envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Nuestro comportamiento no define la forma que Él te ama, pero tu condición eterna está definida por cómo te comportas de cierta manera, en cómo vives una vida para Él o no, una vida que se ha arrepentido. Dios te va a amar aún en medio de un pecado. Y era la parte esa que yo no entendía hasta hace poco. Hay un versículo, si tú lees 1 Corintios capítulo 13, habla de lo que es el amor y describe realmente el amor de Dios. Y dice, el amor es paciente. Luego dice, el amor todo lo soporta, todo lo espera. Y yo no entendí eso hasta hace poco, hasta este año, porque yo decía, man, ¿cómo puede ser de que estas personas estén haciendo eso y Dios ahí? Y Dios me dijo, es que yo todo lo espero, estoy paciente. Estoy esperando y siendo paciente para que se arrepientan. De la misma manera que lo fui contigo. Y en nuestra desobediencia, Dios demuestra su amor hacia nosotros al ser pacientes, a esperarnos y no forzarnos.
se va a acabar el tiempo para algunos. Y no quiere decir que Dios no te ame. Dios fue paciente, esperó en que tú llegues a Él. Básicamente en mi aplicación puse: soy hijo, he nacido de nuevo y debo aceptar y experimentar su amor inagotable por mí. Ese fue uno de los devocionales. Luego otro día, este me encantó. Ok, miren, es esto, tienes la oportunidad de hacer esto todos los días. No toma mucho tiempo, honestamente. Puedes haz 20, 15 minutos al día para esto. Lucas, vamos a Lucas, capítulo 1. Si estás en la misma Biblia que uso, si recibiste una Biblia que Ceci o yo te regalamos, es la página 665. Lucas 1, 26 al 56. Para mí esta lectura de ese día fue la forma más inesperada en que Dios me pudo hablar a mí. Y te lo digo honesto, yo creo que era orgullo mío, porque yo decía, ya sé eso. era mi orgullo. Y Dios me sorprendió, porque no pensé de que Dios me iba a hablar con este texto, porque es algo que yo siempre leía de volada, así, pues ya sé la historia. Ok, déjame leértelo y te vas a dar cuenta, porque quizás tú lo veas de la misma manera que yo lo veo. Es Lucas 1, 26 al 56. Dice verso 26: cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará a él el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé nacerá y será santo, y será llamado Hijo de Dios. Y además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía de que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre, y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que todas las mujeres, y tu hijo es bendito. Porque tengo este honor, que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Yo cuando leí esto la primera vez, yo lo leí anteriormente, yo decía, no, pues ya lo sé, no hay, aquí pues ni siquiera le metes tiempo para sacar una prédica, lo usas para Navidad y ya, pero no como que vamos a usar esta sección solamente para enseñar o algo.
Nunca lo había visto así. Y para mí fue algo como que, wow, Dios me impactó. ¿Y sabes por qué? Porque ese día esa era la única lectura que había. No había otra cosa más que leer. Y yo me quedé, ¿pero qué hizo? Voy a meditar en esto. Y esto fue lo que Dios me empezó a mostrar en el verso 28. Dice que estaba confusa y perturbada. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? ¿Qué hizo que se quedara confusa y perturbada? Porque ya había apariciones de ángeles antes y no se menciona que las personas reaccionaron así. ¿Ok? Sí honraban al ángel y eso, pero dice, hay algo que le dijo el ángel y lo dejó confusa y perturbada. ¿Y qué le dijo? Bendita y favorecida. Y ella se quedó, ¿ah? José Luis hace el bien padre. Trato de imitar su, ¿ah? Pero es como que yo diga, Eder, multimillonario. Esa expresión. Ay, confundido y perturbado. ¿Sí me explico? Es eso. Ella no se miraba a sí mismo como alguien bendecida. Y eso la confundió. Pues, ¿con quién estás hablando? Voltea atrás y no hay nadie, solo es ella. ¿Yo bendecida? Una niña de ¿qué? 14, 15 años. Y me hizo pensar en esto. Porque luego el ángel le habla y le dice lo que va a pasar. Y su respuesta es que se haga según lo que has dicho. Y entonces ahí Dios me mostró fe. Empezó a despertar la fe en ella. ¿Y sabes qué pasa? Porque luego seguí leyendo y dije fe. Y luego ¿sabes qué pasó? Llego a la parte donde encuentra con Elizabeth y Elizabeth le dice, eres bendita porque has creído lo que el Señor dijo. Eso mira lo que yo escribí. Dice, ¿qué pasaría si creyera lo que el Señor me ha dicho? ¿Qué pasaría si tú creyeras lo que Dios te ha dicho? Y puse, debo creer y confiar en las palabras que Dios me ha dicho, pues Él me quiere bendecir, pero debo creerle. ¿Te posicionas para escuchar sus palabras y creerla? Jeremías 29:11 dice, porque yo tengo planes de bien para ustedes. Ahí te lo dejo en 3 puntitos para que vayas y lo busques. 29:11, Jeremías 29:11. Y al final en el verso 12 y el 13 dice, en esos días, cuando me busques con todo el corazón, me encontrarás. Pero cuando lo busques con todo corazón lo vas a encontrar. Por eso queremos hacer un lugar para Él a diario. Piensa en las mejores experiencias que has tenido con Dios en toda tu vida. Quizás fue en tu adolescencia, un campamento de jóvenes, quizás es hoy. Pero quiero que entiendas esto. Tú puedes experimentar a Dios así todos los días. Cuando hacemos esto a través de Iglesia en Casa, simplemente te estamos proveyendo una plataforma para que lo puedas hacer. Pero no solamente es eso. Parezco un vendedor, ¿no? Pero no solamente es eso. Pero por tanto más. Y envío gratis. Pero fíjate bien, ¿sabes qué es lo más padre de la vida cristiana? Son ustedes, la iglesia por la cual dio su vida. Porque a través del grupo que tienes de Iglesia en Casa, a través del grupo de WhatsApp, podemos compartir lo que estamos aprendiendo. Y no importa en qué nivel tú estés, comparte en tu grupo. Comparte en tu grupo. ¿Sabes por qué? Porque
a veces nos sentimos intimidados. Ay, que en mi grupo está el pastor Howard, está la profetisa Ceci, o está la apóstol Nancy. Y dicen, no, pues si ve lo que yo escribo, no, pues me da mucha pena. No, déjame mostrarte una de lectura que fue de esta semana, de alguien de la iglesia. La lectura que estaba teniendo era en Mateo, y en Marcos y en Lucas. Y en esta lectura habla sobre cuando Jesús le llevaron mucha gente para que fueran sanadas. Y esta es la escena donde Jesús sana a su suegra, a la suegra, perdón, de Pedro. ¿Ok? Y esta persona escribe: Jesús se acerca a la cama, la toma de la mano y la ayuda a sentarse. Entonces la fiebre se fue. Me llama la atención que las personas después de su sanidad preparaban comida para Jesús. Es como un gesto de agradecimiento porque recibieron sanidad total. Yo nunca había visto esa parte de un gesto de agradecimiento. Yo nunca lo había visto así. Yo siempre me preguntaba, pues ¿por qué le hizo comida? Tenía hambre. O no sabe hacer otra cosa que hacer comida. Y esta forma de ver de un corazón agradecido me impactó a mí, porque dije, man, ¿cómo respondemos cuando Él nos sana? En la aplicación decía, orar por libertad para mi familia, para mi casa, espíritus malignos, demonios, ordenar que se vayan de mi casa, de mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que Jesús estaba haciendo en ese texto. Él estaba expulsando demonios. ¿O sabes que esta persona escribió esto? ¿Por qué? Porque lo leyó. ¿Y sabes qué hizo? Fe. Empezó a crecer. Ahora, ¿sabes cuál fue el resultado de la fe de esta persona? Mira, oré por un dolor, un fuerte dolor de cabeza que tenía, y el dolor se fue. Sanidad. Este es alguien de la iglesia, alguien que está sentado aquí. ¿Por qué pasó esto? Porque está en su palabra. ¿Y sabes qué pasó? Porque lo creyó y lo recibió. Le dio el derecho de ser hija o hijo de Dios en su palabra. Hay dos cosas que espero que estén pasando en este momento. Que estés diciendo, man, me estoy perdiendo de esto. Pero quiero que ahora inicies a hacerlo. Porque hay algo tan padre de esto. Algo muy padre lo que Dios está haciendo. Vamos a Mateo 3. Del 7 a 12 dice: Cuando Jesús vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se le acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Que no se digan simplemente uno a otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les dijo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces del árbol. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua,
a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, porque quemará la paja en un fuego interminable. Aquí me gustó mucho. Son 3 lecturas que vas a leer lo mismo. Si lees Lucas 3, de 7 a 18, es lo mismo, solo que hay unos detalles. Y esa era toda la lectura del día, básicamente. Los otros 2 versículos también es la misma lectura, la misma, con unos detalles diferentes. Pero a mí me impactó esta frase. Dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y me gusta esto porque Juan Bautista lo dice. Pero, y el mensaje de Juan era: arrepiéntase y vuelvan a Dios. ¿Y sabes cuál era el mensaje de Jesús? Lo que predicaba Jesús, exactamente lo mismo. El mensaje que Jesús predicó era: arrepiéntase y vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Fue el mismo mensaje. ¿Cómo sé que fue el mismo mensaje? Porque aquí lo hemos leído. Es exactamente lo que hemos estado leyendo. En Marcos dice: y Jesús empezó a predicar: el reino de Dios está cerca, arrepiéntase y vuelvan a Dios. ¿Eso qué significa arrepentirse? Aquí está. Dice: demuestren con su manera de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Soy algo, si tú te has arrepentido de tu pecado, no vas a ser viniendo a la iglesia exactamente que te va a hacer decir: oh, ya estás arrepentido. Es la forma en que abandonas ese pecado, porque lo demuestras al rechazar ese pecado y en dirección opuesta al pecado. Si me explico, es eso: demuéstralo con tu manera de vivir. Eso me llamó la atención ese día. Vamos a Juan. Este fue otro día. Juan era la única lectura que había. Juan capítulo 4, de versículos 5 a 42. Y todo lo que estamos leyendo en esta lectura, estamos leyendo todos los evangelios juntos, pero en orden cronológico. Eso me ha encantado a mí porque me ha hecho profundizar en cada escena de la vida de Jesús. Por tiempo me voy a saltar, pero esta es la sesión donde está la mujer samaritana. Jesús va en el camino, se encuentra y habla con ella. Pero algo que me llamó la atención aquí, y es parte de la conversación. Yo he estudiado Juan 4. Juan fue uno de los libros que más estudié cuando estaba en la escuela bíblica. Es el libro que más he enseñado. Y cuando voy a Juan, hay algo muy, muy, muy especial en mí, porque las veces que siempre lo estudio, Dios me da algo nuevo. ¿Ok? Siempre voy con una actitud como que: ok, Dios, ¿qué me vas a hablar hoy en Juan? En Juan y el libro de Hechos son los libros que siempre los me acerco a esos libros de esa manera, como que yo sé que hay algo nuevo aquí. Y hay algo que tocó mi vida. Verso 23 y 24, capítulo 4. Dice: pero se acerca el tiempo, y de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este es
un versículo muy popular. Muchos lo usamos para hablar de adoración y todo, porque pues es lo que habla. Pero estas son mis notas, te las voy a leer. Dice, adoradores en espíritu y en verdad. Y puso una flecha, verdaderos adoradores. Y puse, esa frase, verdaderos adoradores, indica que hay quienes adoran falsamente. Hay cosas que el texto te dice, pero que no lo vemos hasta que lo pensamos. Si me dice que Él llegará el día que los verdaderos adoradores, ¿qué quiere decir? Que hay adoradores falsos. Y dice, el Padre busca quienes los adoren en espíritu y en verdad. Primero esto es lo que quiero decirte. Hay adoradores falsos. ¿Sabes qué dice eso? De que hay un 50% de que yo tenga una falsa adoración. No sé si ustedes, algunos parece que tienen alas y, ¿cómo se llama el circulito? Sí, algunos ya están flotando. Pero yo sé de que hay un 50% de que mi adoración sea falsa. Y ahora te voy a explicar por qué. Y luego te voy a dar ejemplos. Porque esto fue lo que vi cuando me examiné y me hice preguntas. ¿Te acuerdas que te dije que me empezaba a hacer preguntas? Y esto es lo que dice: Dios el Padre busca a quienes los adoran en espíritu y en verdad. Y esta fue mi pregunta: ¿el Padre me está buscando? ¿Dios Padre busca mi adoración? Piensa en eso por un minuto. ¿Dios busca tu adoración? Eso fue lo que yo me empecé a examinar. Él busca mi adoración. Hace como 2 años o 3 años prediqué un mensaje que se llamaba El Santurrón. Y en ese mensaje hablaba de una escena que Jesús contaba, un relato, y decía de que había 2 personas que estaban orando, y una de esas personas era un fariseo y el otro era alguien que cobra impuestos, un cobrador de impuestos. Y el fariseo se acercó al templo, entró y dijo: Señor, gracias porque no soy como este cobrador de impuestos. Gracias porque soy judío y te amo, Dios. Y dice que el cobrador de impuestos ni siquiera entró al templo, sino afuera. Y dijo: Señor, perdóname porque soy un pecador. Y luego comenta Jesús, dice: ¿quién creen que que Dios es Padre escuchó? Y dijo: el cobrador de impuestos. Hay una falsa adoración. A veces nos creemos santurrones o llegamos con la actitud de santurrón delante del Padre. ¿Y sabes cómo es lo más difícil para mí? Porque llevo tanto tiempo en la iglesia. Levantar tus manos en adoración es algo lo más hermoso que puedes hacer si lo haces de corazón. Pero si lo haces porque la gente te ve, es una adoración falsa. Y no estoy diciendo ahora no levanten las manos. Yo creo que es bíblico. La Biblia habla sobre la postura de adoración y tenemos que hacerlo. Pero es tu corazón realmente que lo quiere a Él. Pero estamos hablando de adoración, ¿verdad? El Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pues, ¿qué es adoración? Adoras a lo que es lo más importante en tu vida. Cuando adoras al Padre,
¿Realmente Él está en ese lugar? ¿O Él está compitiendo con tus hijos, familiares, padres, dinero, recursos? ¿O realmente está aquí? Entonces, a mí me tocó eso. Yo me empecé, Dios, ¿estás buscándome? Es como el olor fragante. Es el olor de adoración que te doy. Es algo que te atrae. Y me empecé a cuestionar eso. Y puse en mi aplicación: quiero darte la adoración que tú buscas. Ese es el adorador que quiero ser. Son cada día. Si estás en su palabra, Él va a hablar a tu vida. ¿Sabes qué es el reto más grande? Es superarte a ti mismo. No sé cómo explicarlo, si se entendió. En inglés es get over yourself. Superarte a ti mismo. Es morir a ti y desearlo más a Él que cualquier otra cosa. Voy a leer este por último para terminar. Hay tantas cosas que quiero compartir. Faltan más hojas. Pero todo esto está en su palabra. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Debes creer. ¿Cómo ocurrió la sanidad de esta persona que tenía un dolor de cabeza? No fue porque tomó una aspirina o algo, fue porque oró. Tuvo fe, la fe creció. Pero necesitamos estar en su palabra. Y lo más hermoso, ¿te imaginas si estamos juntos en su palabra? Que todos estamos leyendo el mismo día esto y podemos comentar entre nosotros. ¿Sabes lo que va a pasar este próximo domingo? Este próximo fin de semana, el sábado y el domingo, que se reúnen en casas. Es que van a llegar con la lectura de 10 días y van a compartir lo que todos leyeron ya. Y hay cosas que Dios comparte a Leiva de una manera diferente que a mí. Y sabes que ella va a bendecir mi vida. Y se va a echar esa oración poderosa. Dios va a hablar a nuestras vidas a través de cómo te habla a ti, porque lo vas a compartir con cada uno. Y eso es lo que me encanta de los grupos. La semana pasada estuve en la casa de Felipe, compartimos, y luego estuve aquí en la iglesia y compartimos. Y Dios va a hablar a tu vida. Pero debes estar en su palabra. Debes estarlo, porque no lo veas como una tarea, como algo que hacer. Esto es lo que deberíamos hacer, de hecho, todos los días. ¿Sabes lo que pasa? Dios está hablando a tu vida a través de su palabra. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a llegar situaciones a tu vida. Van a llegar situaciones a tu vida, escucha bien, que solamente su palabra va a ser lo que necesitas para ese día. Porque ese día esa persona fue sanada por su dolor de cabeza, pero ¿sabes qué va a pasar? El próximo día ella va a escuchar a alguien que tiene dolor de cabeza y va a decir: si Dios me sanó a mí, te puede sanar a ti. Déjame poner mis manos sobre ti y orar por ti. Porque al menos tengo la fe suficiente para un dolor de cabeza. ¿Sí me explico? Dios nos quiere usar a nosotros, pero nuestra fe solo va a crecer a través de estar en su palabra. Y cuando no la lees, te limitas a ti mismo, en creer lo que Él puede hacer. Porque una diferencia en creer y saber. Y muchos sabemos
otros creen. Vamos a Juan 4, 43. Aquí habla de un funcionario. El hijo de este funcionario, un trabajador de gobierno, estaba enfermo y escucha que Jesús estaba en la región de Galilea, y esta persona se le acerca y quiere pedirle a Jesús de que sana a su hijo porque se está muriendo. Dice: cuando supo que Jesús, el verso 47, que Jesús había ido a la región de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Y Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, te suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. Mientras que el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano, y les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Y esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea, a volver de Judea. A mí esa pregunta me impactó, la que hizo Jesús, porque sentí que él me la estaba haciendo a mí. ¿Acaso no van a creer en mí a menos que vean señales y maravillas? ¿Crees que él puede, aunque no recibas lo que le pides? Y piensa eso bien. Diciembre 22 del año pasado, entré a una cirugía. Tenía un fuerte dolor aquí. En noviembre me empezó el dolor. Tuve que ir a urgencias porque no aguantaba el dolor en todo el brazo. Era un dolor que no se iba, el peor dolor que he tenido en mi vida. Y descubren de que tenía un nervio aplastado en mi creo que era C5, 6, 7, algo así, 6 y 7 de la columna vertebral en el cuello. Tenía una hernia en el disco y estaba esa hernia aplastando el nervio. El doctor dice: estás muy joven para la cirugía, mejor vamos a hacer el tratamiento. Un mes pasó con el tratamiento. Las 2 primeras semanas mejoró, la tercera semana volvió el dolor. Horrible dolor. De hecho, el dolor nunca se fue, nada más que era manejable con el medicamento. Me dice: doctor, necesitamos hacerte la cirugía inmediato, no está funcionando y la única manera de arreglar esto es con la cirugía. Estaba con tanto dolor que yo, lo que sea. Me dice la fecha, lamentablemente fue la fecha de la boda de Ángel. Y le digo: Ángel, lo siento, no voy a poder hacer tu boda, me van a operar, no tengo opción. Despierto de la cirugía, me habían dicho de que porque me iban a entubar y eso, quizás iba a tener problemas de voz por 1 semana o 2. Inmediatamente el dolor se fue, todo se arregló, el problema ese del brazo, el nervio.
y descubro que pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, pasan 4 semanas y mi voz no mejora. Voy con un doctor especialista del cuello, de la garganta. Me dicen que mi cuerda vocal derecha estuvo paralizada. Digo estuvo porque ya no está. Eso fue un tiempo difícil para mí. Y yo oraba y decía, Dios, ¿qué vas a hacer con esto? Fue un tiempo en que Dios me dijo sobre estar callado. Pero ¿sabes qué pasó? Empecé a agarrar esa guitarra. Recuerdo la primera semana que agarro esa guitarra. Le digo a mi esposa, Dios va a traer sanidad en mi vida a través de la adoración. La primera visita que voy con el doctor que me hizo el daño, la enfermera me dice, me pregunta si un problema yo mi voz y me dices de broma, oh, así que ya no puedes cantar. Y yo le das una mirada, esa mirada asesina. Digo, no fue chistoso, señorita. O sea, no le digo nada, pero con la mirada le digo, no, resérvese sus comentarios. Pero yo estaba tan dolido porque esto me dedico a hablar. Y a través de adorar a Dios, de tocar la guitarra, una canciones que cantaba, tú lo llenas todo, eres suficiente. ¿Y sabes qué? Yo estaba a punto que a mí, si no hay sanidad en mí, no importa. Porque no se trata de la señal y el milagro. Se trata de que yo sé que Él puede. De cuándo lo haga o no, si lo hace o no, no importa. Lo que importa es que Él sí puede. Y no depende de mí. Tú sentirás que, pues puedes orar por otros y otros reciben sanidad, claro. Y tú no tienes sanidad, no tiene nada de mal, no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con que Él puede. Él puede. ¿Qué buscas? ¿A Él o el milagro? Y eso fue cuando yo leí esto. Me pregunté, ¿estoy buscando las señales o creo en Él? ¿Estoy buscando señales o creo en Él? Dice, el hombre creyó y su hijo fue sanado. Y empecé a escribir, ¿dónde está mi fe? Y puse en mi aplicación, debo crecer en mi fe. Debo comenzar a creerle a Él y no buscar señales. ¿Qué buscas? ¿Crees que la solución va a ser un milagro para tu vida? ¿O Él es suficiente más que el milagro? Pero entiende esto, que si Él es suficiente, quiere decir de que lo que hay aquí, sus palabras, es lo que va a alimentar tu vida. Por eso hacemos iglesia en casa. ¿Qué vamos a hacer en iglesia en casa? Vamos a leer la Biblia juntos. No hay un predicador en iglesia en casas. No hay un líder que va a enseñar. Nosotros somos el mensaje. Eso es iglesia en casa. Pero debemos permanecer en su palabra. Yo te pregunto, ¿crees en Él? ¿Lo has recibido? Porque sabes que Él se va a manifestar en tu vida. Ese milagro que buscas, Él lo va a hacer.
pero es en el tiempo de Él. Y lastimosamente no te puedo decir cuánto va a durar o si alguna vez va a pasar. Pero tienes que llegar a un punto de que vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. Y lo vas a encontrar, porque tu fe va a crecer, pero va a ser en su palabra. Es lo único que necesitas en tu vida. Yo quería compartir esto contigo, porque quiero que veas el valor que hay en leer su palabra. Y lo leímos juntos. Hicimos, no sé, 4 o 5 textos. Y cada lectura que hicimos, quiero que entiendas, esa es la lectura nada más de un solo día. Eso no requiere una hora de tu tiempo. Requiere unos 20 minutos o más si quieres profundizar en oración con Él. Pero empieza con esos pocos minutos. Pero te pregunto hoy, ¿crees en Él o sabes acerca de Él? Y la pregunta es que si sabes acerca de Él, ¿quieres creer en Él? Entonces hoy es el día en que puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero creer en ti. Quiero buscarte. La otra pregunta que te quiero hacer, ¿es mi adoración la que tú buscas? ¿Es mi adoración la que buscas? Examínate. Mejor dicho, Salmos 139 dice David, examina, oh Dios, mi corazón. Evalúa lo que hay en mí. Y si hay algo incorrecto, llévame por el camino correcto. Puedes en un minuto orar y decirle, Dios, ya sea si tú dices tengo que creer en ti, dile eso, pero también dile, Dios, examina mi corazón, porque quiero darte la adoración que tú buscas. ¿No puedes tomar tiempo para hacer eso? Cierra tus ojos y empieza a orar. Padre, queremos darte la adoración que tú buscas, pero antes de eso queremos creer en ti. Ayuda a nuestra poca fe a creer que tú puedes, de que tú eres suficiente, de que no hay dinero, no hay persona alguna o cosa alguna que pueda tomar tu lugar en nuestras vidas. Te amamos, Jesús, y te deseamos a ti. Te deseamos a ti.